Me dijeron ayer que hiciese la presentación y me dieron una orden muy tajante, que fuese escueto, que tardase poco, un minuto y medio. Como comprenderéis, ese tiempo para presentar a Cristina es insuficiente con la trayectoria tan amplia que tiene. Habrá que dar 3 pinceladas. Bueno, como sabéis, primero nuestra presidenta del Partido Socialista Nacional, a nivel nacional, desde 2017, ¿verdad? Creo que es. Luego, bueno, la trayectoria también la conocemos, fue ministra de Medio Ambiente, esa fue 2004-2008, eso me lo he aprendido, en la legislatura de Zapatero, correcto. Y anteriormente sí que fuiste secretaria de Estado también de Medio Ambiente y Vivienda. Medio Ambiente y Vivienda. Digo vivienda porque a mí me tocaba en esa época, que en mi época laboral, tenía bastante relación con promociones, estudiaba, analizaba y aprobaba promociones de vivienda, tanto libres como protegidas, VPO, precio tasado y demás. Yo recordaba que cada 2-3 meses tenía 3-4 promociones de viviendas, aparte de las libres de protección oficial, y promociones de 50, 60, 100 viviendas y tal. Y ahora, es que lo digo porque antes de ayer me parece que salió en el periódico, me llama la atención que en primera página salga pues que se van a financiar 15 viviendas en no sé dónde y tal. Así que bueno, ahí lo dejo en ese sentido. Bien. Bueno, aparte de eso, bueno, no voy a extenderme más en tu trayectoria, pero bueno, para nosotros, aparte lo he podido observar esta tarde, hemos estado viendo el Parque de Costa Quebrada, con unas explicaciones estupendas, ¿verdad? Ha quedado muy bonito. He podido comprobar que, bueno, que aparte de los puestos o los cargos que hayas podido tener y que tienes, y todos importantes, para mí eres un referente en cuanto a estos temas, el que nos ocupa precisamente, una defensora de la lucha contra el cambio climático. Aparte, también sé que eres una feminista muy, como diría yo, convicta y confesa, y que para mí tiene tanto valor como eso, es defensora de los derechos sociales, y eso lo he notado esta tarde hablando contigo. Luego tienes otra virtud, que también la tengo yo, es que los dos somos de Madrid. Bueno, es importante. Bien, no, en esta tierra llevo 36 años y la verdad es que aparte de acogerme muy bien, ya no me vuelvo. Vine para un cuarto de hora y voy a ir a 36 años. Bueno, y voy a cumplir con lo que me dijo, perdona Chimo, que minuto y medio, y no voy a extenderme más. A Pedro Casares le conocemos todos, sabemos su trayectoria, ayuntamiento, Madrid, Congreso de Diputados, y bueno, yo creo que desde enero, febrero, nuestro secretario general, y más recientemente, la primera autoridad en Cantabria. Digo primera autoridad más que le pese a alguna, que no voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero yo sé que Saez Buruaga no le ha sentado nada bien. Dije que no iba a dar nombres, apellidos, no he dicho nada, ¿vale? Y bueno, Pedro, estás enrachado, una cosa a otra, así que el 2027 está a la vuelta a la esquina. A ver si seguimos con la racha, ¿de acuerdo? Y nada más, paso al micro. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Bienvenidos a esta tarde de verano, de un día muy típico cántabro, que no sabes al final, Presidenta, cómo va a acabar el tiempo en Cantabria, pero en cualquier caso creo que tenemos un extraordinario día para recibir a una invitada muy especial, a la presidenta del PSOE, a nuestra querida Cristina Narbona. Nos unen muchos años, Cristina, de amistad y de compromiso en defensa de los valores de este partido. Especialmente Javier hacía alusión a dos de ellos: esa lucha en defensa de nuestro medio ambiente, la lucha para adaptarnos y luchar contra el cambio climático, y ese compromiso también con la igualdad y con el feminismo. En nombre de
todos los socialistas de Cantabria. Querida Cristina, nuestro agradecimiento porque siempre encuentres un rato para compartir con nosotros, con nosotras, con el conjunto de los socialistas de Cantabria. Así que bienvenida a tu tierra, bienvenida a Cantabria. Y muchas gracias, Javier, el nuevo secretario general de los socialistas de Piélagos. Te deseamos mucho éxito en la tarea y puedes contar también con el conjunto del Partido Socialista de Cantabria para apoyaros a la agrupación de Piélagos y para que pronto, muy pronto, volvamos a gobernar este ayuntamiento y que tenga un alcalde, una alcaldesa socialista como hemos tenido los últimos 8 años, Javier. Y también, por supuesto, gracias a todas vosotras, a todos vosotros, a nuestra querida Lola, que como sabes, muy amiga tuya, Cristina, ha sido también secretaria general de los socialistas de Cantabria. Este es su municipio, este es su pueblo, así que muchísimas gracias, Lola. Y también me vais a permitir, lo veníamos comentando en el coche, que demos también una bienvenida especial a una persona que en pocos días pues va a asumir el reto de representarnos en el Congreso de los Diputados en Madrid, a Pablo Antuñano, como nuevo diputado nacional por Cantabria. Enhorabuena, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, Noelia. Veo que ya estáis sentados juntos para hacer ese trabajo extraordinario que seguro vais a hacer en los próximos meses, en los próximos años, defendiendo también los intereses de esta tierra. Y bueno, hoy os hemos convocado aquí, nos parecía además la actualidad, cómo manda la actualidad muchas veces, Cristina, y cuánto hemos hablado en el Partido Socialista de lo que hoy vamos a hablar, que es de la emergencia climática, de la necesidad de que actuemos todos, todas, también las administraciones públicas, contra una realidad que nos golpea. Y este verano es el mejor ejemplo de lo que muchas veces tú, como ministra, como secretaria de Estado, como diputada, como presidenta del PSOE decías, y que a veces no encontrábamos ese eco necesario en el conjunto de la sociedad y en otros partidos políticos, ¿no? Pues la realidad nos ha venido a ver este verano a Cantabria y al conjunto de España. Hemos tenido en los últimos días la tercera mayor ola de calor de la historia de este país desde que hay registros. Es una realidad, no es una invención del PSOE. Hemos tenido una ola de incendios que han asolado de norte a sur este país, muy cerca también de Cantabria. Hemos vivido esa angustia de que pudiéramos tener zonas afectadas en nuestro territorio, en el municipio de Vega de Liana y en el Valle de Camaleño. Lo hemos tenido también aquí, a las puertas de Cantabria. Y también el jueves pasado, Daniel, en Santander y en la zona cercana al litoral y a la capital de Cantabria, pues esas precipitaciones que nos dejaron solo en una hora 63 litros, que es el segundo mayor volumen de agua en la historia de Cantabria desde que hay registros. Y esto es la realidad. Estos son datos, esto no es relato, esto es la ciencia, esto es lo que está pasando con el cambio climático en este país y también aquí en Cantabria, por mucho que algunos digan que somos, que a veces es verdad, un pequeño refugio climático, porque imaginaros si esto está pasando en Cantabria, ¿qué está pasando en el sur y en el centro de este país, ¿no? Pues por eso, por cosas como esa, y desde hace mucho tiempo, tenemos que actuar. Y por eso yo estoy especialmente orgulloso de formar parte de un partido, el Partido Socialista, que tiene a mujeres como Cristina Narbona, que llevan trabajando muchísimo tiempo para que busquemos medidas entre todos para adaptarnos a una realidad. Cristina es una de muchas mujeres, no quiero olvidarme de ninguna. Tenemos extraordinarios referentes. Hoy una es la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, nuestra querida Teresa Rivera, pero también la actual vicepresidenta, ministra Sara. Hay muchísima gente trabajando en este país y en este partido para hacer frente a esta emergencia, ¿no? Y por eso creo que es una extraordinaria noticia
que el presidente Pedro Sánchez haya propuesto ese gran pacto de Estado a la sociedad y a todas las fuerzas políticas. Hoy la presidenta, que está trabajando en ese pacto, nos va a contar algunas de las cosas en las que estamos trabajando desde el Partido Socialista, y quiero ponerlo en valor, pero también quiero poner en valor, y en estos tiempos a veces no es muy habitual, pues el ejemplo que también hemos dado en Cantabria. Y esto es fruto también pues de la colaboración leal entre todas las administraciones públicas, y quiero poner en valor ese trabajo que en las últimas semanas Gobierno de Cantabria, Gobierno de España y Delegación del Gobierno hemos tenido para que Cantabria sea, desgraciadamente, pues una excepción en esto que hemos visto en España, ¿no? Aquí hemos trabajado de forma leal con la administración regional para luchar y prevenir contra los incendios, también para tenerlo todo preparado, todos los recursos del Estado, por si era necesario actuar en Cantabria con esa presencia activa de la Unidad Militar de Emergencias y ese trabajo coordinado desde el primer momento en el Centro de Coordinación. Y esto lamentablemente ha sido una excepción de lo que hemos visto en España, presidenta, porque algunos, especialmente el Partido Popular y las comunidades del Partido Popular, la mayoría, prefieren hacer de esto intereses partidistas que intereses de país. Y yo me niego a que esto sea una realidad y esto sea a lo que nos tengamos que acostumbrar. Por eso tenemos que poner en valor iniciativas como la del presidente del Gobierno. Y yo una última idea para terminar y para que hable nuestra presidenta. Porque también en esto el Partido Socialista de Cantabria ha sido un ejemplo. Lo contaba ahora a los medios de comunicación. En julio, antes de que la actualidad nos golpease y estuviésemos todo el país hablando de esto, el Partido Socialista de Cantabria, la Comisión Ejecutiva Autonómica, impulsado por la Secretaría de Transición Ecológica, decidió declarar la emergencia climática también en Cantabria. Y, por tanto, nos adelantamos una vez más al debate social, al debate de la calle, y fuimos el primer partido político en Cantabria en declarar la emergencia climática, Gonzalo. Y gracias al trabajo que impulsasteis con otras secretarías para que propusiésemos también medidas concretas aquí en Cantabria, porque desde lo local, desde lo autonómico, también podemos actuar. Y pusimos encima de la mesa, en esa declaración de emergencia climática, presidenta, 13 medidas concretas que podemos empezar a hacer ya, si hay voluntad, si queremos hacerlo. Desde luego el Partido Socialista está comprometido con eso, y las medidas son, pues por ejemplo, crear un observatorio del cambio climático en Cantabria, una escuela autonómica de medio ambiente, también un compromiso claro con la licitación de todos los contratos que firme la Administración para que haya cláusulas comprometidas con el medio ambiente, medidas como que dediquemos el 1% del PIB regional a medidas para adaptarnos y luchar contra los efectos que provoca el cambio climático aquí en Cantabria, ese consorcio también de transportes autonómico para reducir la huella que genera el transporte del vehículo privado, Patri, en nuestra comunidad autónoma, medidas, por ejemplo, también para los autónomos, para que podamos implantar un plan de electrificación de la flota de los autónomos también aquí en Cantabria. En fin, muchas medidas concretas. Por tanto, sí que se puede, sí que podemos actuar desde lo local y desde lo autonómico, y el Partido Socialista de Cantabria quiere hacerlo, y lo vamos a hacer contando también con la sociedad civil, y vamos a trabajar desde ya con muchos agentes, con muchos actores, para que el Partido Socialista, algo que me escuchasteis en el Congreso Autonómico del partido, sea también el partido referente en materia ambiental. El PSOE es eso, un partido netamente comprometido con nuestro entorno natural, con el privilegio de entorno natural, Cristina, que has podido esta tarde comprobar, con muchos espacios que son patrimonio de todos y que queremos seguir conservándolos. Y queremos conservándolos porque es un valor no solo de la naturaleza, sino también un valor de desarrollo social y económico. Y esa es la importancia que tenemos que hacer ver también a la sociedad de Cantabria, que cuidando nuestro entorno, que cuidando nuestro patrimonio natural, estamos también garantizando el porvenir de generaciones y generaciones que quieren seguir viviendo, disfrutando de Cantabria y de nuestra realidad social y económica. Por eso os invito a todas y a todos a que demos la batalla
a que demos esa batalla social, ese compromiso social para que el medio ambiente sea una de las prioridades, el primer nivel, que estén en el primer nivel de la agenda pública. Y eso solo lo puede hacer el Partido Socialista de Cantabria, compañeros y compañeras. Así que orgullo de lo que estamos haciendo, orgullo de las políticas que estamos desarrollando desde el Gobierno de España con nuestro presidente Pedro Sánchez y orgullo especialmente de mujeres que llevan toda una vida comprometida con el cambio climático. Y os dejo con ella, con nuestra querida Cristina Narbona. Gracias. Muchísimas gracias, querido Pedro, querido Javier, compañeras y compañeros, querida Lola, querida Noelia, Pablo, Gonzalo. Bueno, una de las cosas que no ha dicho Javier, contando mi vida anterior, es que le gano por un año en cuanto a venir todos los años a Cantabria. No vivo aquí, pero creo que muchos sabéis que no me pierdo nunca unos días en el Palacio de la Madalena con la excusa fantástica de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, y que desde hace 38 años religiosamente estoy por aquí. Pero fijaros, 38 años y no conocía Costa Quebrada, o sea que hoy me llevo la satisfacción no solo de descubrir un maravilloso paisaje, sino algo que tiene un enorme valor, como la gente, personas comprometidas con determinados temas de patrimonio natural, de patrimonio, en este caso, del geoparque de la Costa Quebrada, han ido construyendo desde abajo un consenso social para que finalmente ese geoparque de la Costa Quebrada sea una realidad calificada así por la UNESCO. Pues eso, de verdad, congratula mucho verlo, ver cómo podemos no tanto imponer desde arriba determinadas dinámicas, sino trabajar desde abajo con la gente para que se entienda las cosas que tienen valor, qué es lo que se puede hacer para mejorar nuestro entorno, para tener mayor bienestar, mayor desarrollo económico. Así que hoy me llevo una gratísima sorpresa visual, pero también política desde el punto de vista de cómo articulamos nuestra relación con la sociedad en torno a los valores que defendemos. Y sí, este año, sin ninguna duda, por desgracia, toca hablar y mucho de la emergencia climática. El presidente Pedro Sánchez ya desde el principio del gobierno presidido por él estableció esa prioridad de la lucha frente a la emergencia climática, y ahora lo que quiere es que no sea una cuestión partidista, que no sea una cuestión que defendemos los socialistas en solitario, sino que arrastremos con nosotros a cuantas más instituciones y a cuanto más segmento de la sociedad, mejor. Porque al final la emergencia climática nos convoca a todos. Algunos desde la tarea de lo público, otros en las universidades, en las empresas, en determinadas profesiones que tienen mucho que ver con la emergencia climática, los medios de comunicación, como antes les decía, ¿no? Estamos asistiendo, y lo sabéis bien, a una cantidad de bulos y de desinformación que también, cuando llega un momento como este, pues tenemos que intentar que la gente entienda, por ejemplo, que no es verdad que los ecologistas prohíban que se limpien los bosques. Es que son cuestiones que parece mentira, pero acaban calando y hay quien hace un peloteo de acusaciones. No, ha habido incendios porque no se han limpiado los bosques, porque hay unas normas que lo prohíben. Vamos a ver, seamos serios. La cuestión es que esa prevención en cuanto a un tratamiento adecuado y una gestión forestal sostenible, pues no se hace suficientemente, pero ni aquí ni en prácticamente ningún lugar de España. Fijaros, hay sitios donde no ha habido incendios, y eso es lo que tenemos que ver, porque no está muy lejos de aquí, Soria. Soria tiene una masa forestal que en gran medida es de propiedad comunal, y donde los vecinos siguen trabajando con el bosque para obtener rédito económico, y hay una vinculación que hace que esos bosques estén bien gestionados y allí no hay incendios. Si vosotros miráis ahora el mapa de lo que hemos tenido, pues nos encontramos efectivamente que en Castilla y León, en Galicia, ha habido terribles incendios, terribles.
y son masas forestales en las que no se había trabajado. Y es muy triste lamentar que en Castilla y León, por ejemplo, pues no se han empleado los recursos que estaban a disposición desde fondos Next Generation, desde el Gobierno de España, precisamente para tareas de gestión forestal, de prevención de incendios, de prevención de inundaciones, porque la gestión del territorio tiene mucho que ver con cómo afrontamos las distintas clases de emergencia climática. Así que hay que quedarse con la idea de que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tiene la capacidad, primero, de transmitir información seria, información contrastada, y después cada uno en el ámbito que le toque, pues ser capaz también de dar ejemplo, de convertirse en un cierto referente en cuanto a una cuestión que durante mucho tiempo se ha pensado, pues eso, que era los ecologistas, los locos de los ecologistas. Pues no, lo cierto es que sin ecología no hay economía. Si andamos quemando los bosques, si andamos con inundaciones que son mucho más graves allí donde, por ejemplo, se sigue construyendo en zonas inundables, como pasó hace unos meses en la Comunidad de Valencia. En la Comunidad Valenciana, la DANA ha afectado a muchísimas viviendas. Una tercera parte de esas viviendas se habían construido sobre zonas inundables. Y la Generalitat de Valencia este tema no lo quiere escuchar. Y de hecho está reaccionando en el sentido contrario, en calificar más suelo urbanizable en zonas claramente de riesgo. Bueno, pues hay que intentar que exista un consenso lo más amplio posible entre quienes tienen responsabilidades municipales, autonómicas o a nivel estatal, de manera que nuestro país se prepare y sea capaz de mitigar el daño que puede surgir por un comportamiento del clima que sabemos que va a seguir avanzando. Lo decía antes Pedro, este año hemos tenido incendios y circunstancias que en algunos casos eran inéditas. Eran inéditas, aunque es verdad que ha habido incendios muy graves. Mi experiencia más dura cuando fui ministra fue el incendio en el año 2005 en Guadalajara, que se llevó por delante la vida de 13 jóvenes que formaban parte de la Brigada de Refuerzo Antiincendios Forestales de Castilla-La Mancha y que murieron en una oleada del incendio que se los llevó, como digo, por delante, calcinados, en un comportamiento del fuego que entonces resultaba muy atípico, ahora menos. Ahora menos, hemos visto en los grandes incendios la gran dificultad de la extinción. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esto? Pues en todos los fenómenos de este tipo es mucho mejor prevenir que tener que hacer frente a la desgracia que conlleva, en este caso, un incendio. Y sin embargo, vemos que en los presupuestos y en los medios que se tienen, tenemos mucho más empleo de recursos en la extinción, en el caso de los incendios, que en la prevención. Bueno, pues esto hay claramente que reorientarlo. Entre otras cosas porque existe también un negocio asociado a la extinción de los incendios. Es que también ahí tenemos que ver dónde empieza lo común, dónde empieza el bien común y dónde termina el interés empresarial privado. Bueno, pues podemos a lo mejor tener menos medios aéreos, que son carísimos, menos medios terrestres para la extinción de incendio, pero eso lo podemos hacer o lo podremos hacer siempre que durante el resto del año estemos conservando de una manera sostenible las masas forestales, llevando a cabo algo que es perfectamente factible, que es utilizar lo que llamamos biomasa forestal residual, es decir, una parte de lo que vemos en los bosques que puede ser extraída sin generar un daño en el ecosistema y que puede tener un uso energético. Eso está previsto. Hoy día España está a la cabeza en el uso de energías renovables y una de las energías renovables es la biomasa. Puede ser la biomasa que extraemos de nuestros bosques. Así que tenemos por delante una tarea gigantesca porque una parte notable de la sociedad en nuestro país y fuera no acaba de entender la importancia, no acaba de entender la gravedad del cambio climático y de otros fenómenos ambientales como la contaminación de nuestros océanos, la contaminación del aire. Y lamentablemente nos toca vivir una etapa histórica en la cual
Estados Unidos a la cabeza, está protagonizando un terrible retroceso en términos de políticas ambientales. Trump, en los primeros 100 días, ha promulgado algo así como 100 órdenes ejecutivas, todas destinadas, por ejemplo, a volver a retomar el uso del carbón, con toda una serie de minas que estaban ya en proceso de cierre, de centrales térmicas de carbón, y, en cambio, frenar el desarrollo de las energías renovables. Bueno, pues lo que pasa en Estados Unidos acaba también influyendo sobre los países que tenemos una relación comercial, como es el caso de la Unión Europea, y a la Unión Europea Donald Trump le ha exigido en ese acuerdo, que tiene poco de acuerdo y mucho de imposición, que para que no nos pongan unos aranceles todavía más altos, pues oiga, los países europeos me tienen que comprar en 3 años 600.000 millones en hidrocarburos. Bueno, esto es absolutamente desmesurado, va en contra de cualquier transición energética seria, pero hoy día tenemos un líder en Estados Unidos que encuentra eco en buena parte de los países de la Unión Europea. Y sabéis, compañeras y compañeros, que España se está convirtiendo en el farolillo rojo frente al avance de la extrema derecha en todo el mundo, desde luego también en la Unión Europea. De eso tenemos que sentirnos sin ninguna duda muy orgullosos y muy satisfechos, sabiendo, sin embargo, que hay mucha tarea por hacer. Cuando uno ve el avance de la extrema derecha y se pregunta por qué, tenemos que hacer un examen de conciencia, tenemos que ver dónde hemos podido fallar, y en todas partes, allí donde la extrema derecha ha tenido más éxito electoral, vemos ámbitos donde hay un malestar social por aumento de las desigualdades, por cómo se acaba convirtiendo el fenómeno de la inmigración también en un elemento utilizado políticamente para generar crispación, para generar confrontación. Bueno, hay que bajar a la realidad para saber qué podemos hacer para frenar lo que es una emergencia democrática. Tenemos una emergencia climática, pero es que tenemos a escala internacional y desde luego en Europa y aquí en España una verdadera emergencia democrática. Por eso es tan importante que nuestro partido dé ejemplo. Cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que ser capaces de dar ejemplo de integridad, de coherencia, de constancia, de determinación y de defensa de los valores que decimos defender. Porque frente a eso puede haber muchas personas que no estén de acuerdo, pero que en algún momento puedan comprender que lo que está pasando, por ejemplo, lo que ha pasado este verano, bueno, pues esto de que todo es culpa de Pedro Sánchez, hombre, vamos a ser serios, ¿no? Ahora cuando planteamos lo del pacto de Estado, oí decir a alguien del Partido Popular que el único pacto de Estado que había que promover era el pacto de Estado contra Pedro Sánchez. Bueno, pero ese le llevan promoviendo, con perdón, desde el minuto cero en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Es el pacto que une a la extrema derecha y a la derecha intentando conseguir lo que hasta ahora no han conseguido. Y lo que hay que intentar es crear también un entorno social que apoye las propuestas que hacemos. Y por eso este pacto de Estado que ha planteado el presidente no es solo un pacto de Estado en términos políticos con las fuerzas políticas, sino que estamos trabajando con la comunidad científica, con empresas, con los trabajadores que se ocupan de la extinción de los incendios y también de la gestión forestal, con expertos que tienen muy claro lo que hay que hacer y lo que en gran medida no hemos hecho, y por tanto las propuestas que llevaremos a la discusión política tendrán previamente un recorrido con la sociedad. Y me parece que esto es fundamental porque tenemos que cargarnos de razones para que no haya una confusión en cuanto a las propuestas que hagamos. Y antes se lo decía a los medios de comunicación que han tenido la amabilidad de venir aquí. El señor Feijóo ha planteado 50 medidas. Bueno, algunas ya son cosas que se están haciendo, otras pueden no tener sentido. Pero lo que hay que ser capaces de decir, de acuerdo, vamos a ver qué propone el Partido Popular o qué propone cualquier partido político. Seamos capaces de alcanzar consensos y de demostrar que lo que queremos está por encima de una sigla política. Porque estamos hablando de algo que tiene que ver con el bienestar, con la salud, con la prosperidad económica de toda España, de la Unión Europea, por supuesto, pero España es un país especialmente vulnerable frente al cambio climático. Todas las estimaciones, todos los informes nos están diciendo, ojo,
porque lo que habéis visto este verano en cuanto a la gravedad de los incendios forestales puede ir a más en los próximos años. Así que es una batalla que vale la pena dar sin ninguna duda, porque estamos hablando de un futuro inmediato. Estamos hablando del futuro de la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de personas que nacerán sin haber cometido ningún tipo de desacato contra la naturaleza y pueden encontrarse en un mundo más difícil de vivir, más difícil de disfrutar. Así que creo que esa es una seña de identidad en la que tenemos que trabajar. Esta propuesta de Pacto de Estado nos abre, yo creo, un proceso que el presidente del Gobierno el día 1 de septiembre planteará la hoja de ruta, es decir, qué vamos a hacer en los próximos 2-3 meses hasta llegar a una conferencia de presidentes de comunidades autónomas, a donde llegaremos, entiendo, cargados de razones, pero además habiendo visto cómo la gente en Castilla y León y en Galicia se ha rebelado contra la incompetencia, contra la incapacidad de las autoridades autonómicas para hacer frente a los incendios. Yo estoy segura que muchas de las personas que hemos visto manifestarse pidiendo la dimisión en el caso de Galicia del señor Rueda, Mañueco, en Castilla y León, pueden haber sido votantes perfectamente del Partido Popular, que hoy día se encuentran con que sus líderes no han sido capaces de prevenir y de evitar el daño que están sufriendo. Y una última cuestión, porque aquí estamos varios que estamos en el Parlamento y a Pablo estará enseguida, pero es que hace muy poco en el Parlamento aprobamos 2 leyes para establecer el Estatuto Básico de los bomberos forestales y el Estatuto Básico de los agentes medioambientales. No tuvimos el voto a favor del Partido Popular ni de Vox. Se abstuvieron, no se atrevieron a votar en contra, pero se abstuvieron y tuvimos en cambio el reconocimiento muy amplio de centenares y centenares de miembros de las brigadas de refuerzo de incendios forestales, de los agentes medioambientales, que en toda España todavía están sufriendo condiciones de precariedad laboral. Por cierto, el Gobierno de España, por el contrario, tiene ahora mismo un contrato estable y con condiciones laborales dignas para los miembros de las brigadas forestales que dependen del Ministerio de Transición Ecológica. Pues eso es lo que se trata de hacer. Ahora esas 2 leyes tienen que desarrollarlas las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Así que tenemos que estar también llamando la atención sobre esa tarea legislativa y ejecutiva que corresponde al ámbito autonómico. Y sí, aquí no se trata de que cualquier emergencia que haya la tenga que asumir el Gobierno de España, pero el Gobierno de España ha dado pruebas más que suficiente de aportar medios en todo este proceso tan tremendo que hemos vivido. Y mirar, a mí me tocó ver la creación, impulsar la creación de la Unidad Militar de Emergencias. Las cosas que entonces fueron capaces de decir desde el Partido Popular ya no se acuerdan. Ahora no hacen más que pedir que vengan más militares. Y, por cierto, creo que nuestra ministra de Defensa ha tenido una tarde gloriosa en el Senado. Les ha puesto 1 hora de vídeo sobre la UME, que se han tenido que estar allí calladitos, porque cuando los ministros vienen al Parlamento tienen todo el tiempo que quieran. Con lo cual, la ministra ha hecho muy bien en hacer pedagogía y en enseñar lo que hace el Gobierno de España y las herramientas que tiene a disposición. Así que una tarea, sin ninguna duda, apasionante, porque tiene que ver con la vida, porque al final cuando decimos defendemos el medio ambiente, defendemos la salud, defendemos la seguridad, defendemos la vida. Este año, una vez más, han fallecido personas, entre otras cosas, por las condiciones precarias del trabajo de muchos de los brigadistas que estaban en primera línea de fuego. Así que, aunque aquí eso haya sido menor, también sabéis que el Gobierno de España va, bueno, de hecho ya lo ha hecho, declarar como zonas catastróficas, que ahora tienen un nombre más largo, pero bueno, zona catastrófica, los 2 espacios pequeños de aquí de Cantabria, donde hubiera podido ser mucho peor, pero en todo caso forman parte de lo que es el paquete de ayudas que se va a dar para la reconstrucción de aquello que se haya destruido y para el apoyo a la población local. Y en esto lo que no podemos olvidarnos es que los incendios no solo tienen que ver con la emergencia climática, sino también con la emergencia demográfica, con lo que llamamos reto demográfico, que es ni más ni menos que
toda esa España que tiene un proceso de despoblación, en algunos casos revirtiendo, pero lo suficientemente serio como para que, por ejemplo, los bosques, pues nadie se ocupe de ellos, ¿no? Así que muchas iniciativas que están ahora mismo fraguándose y, por supuesto, también, una vez que estoy aquí, estaré encantada si alguno queréis preguntar algo. Para eso estoy. Muchísimas gracias. Yo soy un compañero de Castilla y León, no soy de Cantabria. Hay un tema muy controvertido y que no sé si se puede fijar posición, pero sí, cada vez que se quiere instalar un parque eólico, un parque fotovoltaico, pues indudablemente muchas personas que se consideran que defienden el medio ambiente se oponen a esos parques, porque indudablemente, bueno, suele haber a lo mejor grandes empresas detrás de esos parques. Pero yo es que ya por principio, yo estoy de acuerdo que se instalen, porque si tenemos que optar entre una cosa y otra, a mí me parece que es necesario. Entonces, yo no sé si sobre esto podemos fijar posición o no podemos fijar posición, pero vamos, es un tema que me preocupa. En España hemos tenido un despliegue muy rápido de instalación de placas fotovoltaicas, de aerogeneradores, y cuando las cosas suceden en poco tiempo, sin ninguna duda, siempre se cometen errores. Y luego hay cosas que a lo mejor no son errores, sino intereses de parte, ¿no? Las licencias, los procesos de evaluación ambiental, dependiendo del tamaño del parque fotovoltaico, del parque eólico, dependen, en su caso, de las comunidades autónomas. Y aunque hay todo un proceso de evaluación ambiental que debe tener en cuenta, por ejemplo, cómo beneficia a la comunidad local donde se instala un parque de estos, pues cómo el ayuntamiento tiene determinadas ventajas o cuál es el tratamiento que se da desde el punto de vista del uso del territorio. Hay muchísimos parques eólicos y solares que en España están en zonas donde ya no había ningún tipo de uso agrario, ni mucho menos de uso forestal. Pero también ha habido casos, y los hay, muy controvertidos que, sin ninguna duda, quien protesta tiene razón y hay que escucharlo. En el Ministerio para la Transición Ecológica, en lo que queda todavía de previsión, que es bastante, para que tengamos más energía limpia en nuestro país, ahora se están estableciendo criterios más exigentes, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ambiental. De manera que podamos avanzar con mayor consenso con la ciudadanía afectada, entre comillas, por la instalación de un parque que, como tú muy bien decías, ¿cuál es la alternativa? La alternativa para algunos es que hubiera más centrales de energía nuclear. Bueno, a mí no me parece buena idea en absoluto y, por supuesto, centrales térmicas con uso de hidrocarburos, pues ya sabemos que comportan una contaminación que es perjudicial para la salud, comportan emisiones a la atmósfera y, por tanto, tenemos en España una tecnología y unas condiciones naturales que nos permiten ser en este momento un país muy avanzado en cuanto a energías renovables y, por tanto, energía eléctrica más barata que en otros países de Europa. Y eso está haciendo que vengan a España inversiones extranjeras muy importantes para beneficiarse de ese precio más bajo de la energía limpia, de la energía renovable, que es algo que nos conviene indudablemente. Creación de empleo, actividad económica, pero seamos sensibles, escuchemos, analicemos. Yo estoy segura de que en lo que compete al Ministerio se está haciendo y se va a hacer con más insistencia. También hay que reclamar, por supuesto, a las autoridades autonómicas que en el campo de su competencia tengan atención. Porque, por ejemplo, hay grandes proyectos, creo que aquí en Cantabria no, pero, por ejemplo, en Aragón hemos tenido la experiencia de proyectos que eran enormes en su dimensión, pero que venían troceaditos de manera que la competencia fuera siempre de la comunidad autónoma. Bueno, este tipo de trucos hay que ser capaces de denunciarlos, hay que ser capaces de enfrentar la realidad que pueden comportar, pero es verdad que el futuro o es un futuro con energía renovable o lamentablemente vamos en la dirección equivocada. Y con motivo del apagón eléctrico que hubo en España hace unos meses, pues ha habido mucho debate en el Parlamento, nos ha tocado allí defender la actuación del Gobierno, pero también
posicionarnos como partido entre quienes ponían a la energía nuclear en contraposición con la energía renovable. Que sepáis que en estos momentos 1 kilovatio de energía nuclear cuesta 3 veces más que 1 kilovatio de energía renovable. Por lo tanto, no es solo una cuestión ecologista, ambientalista, no. Efectivamente, las centrales nucleares no emiten CO2 a la atmósfera, pero tienen unos residuos de alta radioactividad que durante centenares de años tendrán que estar convenientemente protegidos para garantizar la seguridad de las generaciones futuras. Por lo tanto, teniendo como tenemos en España una gran posibilidad por recursos naturales, por tecnología, por capacidades y por expertos de desarrollar las energías renovables, ese es el camino, con todas las cautelas y con toda la atención, por supuesto, a no cometer errores. Si no hay más preguntas, no. Vale, bueno, pues entonces yo tenía 2 cosas. Una se me había olvidado, no, la había dejado para el final. Comentaros que ahora estamos invitados, ahí hay una barra y a retomar algo el que quiera quedarse. Agradecer a la Comisión Ejecutiva Autonómica y a la organización haber pensado en Piélagos para realizar este acto, cosa que yo creo que habéis acertado, por el sitio y por todo. Tenemos aquí el río, los pines y demás. El tiempo nos ha respetado, aunque ha habido sus dudas hace un momentito, pero yo creo que ha visto a Cristina Narbona aquí y ha dicho, no, cambio climático ahora de golpe, no. Entonces, y otra cosa, yo tenía por aquí, pero alguien me lo ha robado. Ya sigues. Tenía un pequeño detalle para ellos. Es un par de libros. Tengo 2. La verdad es que somos muchos. Y en vez de sortearlo, yo creo que vamos a estar todo el mundo de acuerdo en que se lleven uno cada uno. Es sobre el paisaje y patrimonio cultural de Piélagos, que tiene... Sí, se lee muy bien. Además, de lo que hemos visto de Costa Quebrada viene bastante información y tiene una peculiaridad que uno de los 2 autores o el coautor de este libro, que financiamos en el Ayuntamiento cuando estábamos en el equipo de gobierno, pues es el compañero Felipe, que nos ha acompañado hoy también en Costa Quebrada y que es un magnífico historiador, gestor turístico y para el que, bueno, pues pido un aplauso. No es solo porque sea compañero mío, la verdad que es... Y bueno, pues nada más. Despedimos el acto. Lamento no haber calculado bien el número de asistentes, pero bueno, ha sido un placer que nos haya sobrepasado. Bueno, muchas gracias a todos.